Acervo, papeles de familia. Apuntes para mis hijos y mis nietos, 1812-1991. De Agnes Pierce. Capítulo 18. 1922. México, la gran utopía. Hasta ese 22 de octubre de 1922, nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestra manera de hablar, lo que comíamos, nuestro clima y nuestro sol pertenecían a un mundo natural, el único que existía, el único que conocíamos, y nunca se nos pudo haber ocurrido que otra gente, en otros lugares, viviera en forma diferente, hablara distinto, y hasta su clima y su sol fueran otros. Cuando llegamos a México, la primera impresión que sentimos fue de frío, de una heladez constante, de tener que estar siempre tapados con abrigos, suéteres o cobertores, con la nariz húmeda, no poder quitarse los zapatos y tener que bañarse tiritando en agua bien caliente. Extrañábamos el sabor del chocolate, de las tortillas, del agua y del pan. Nos atormentaba una sensación de encierro en una casa amplia, pero sombría y enclaustrada, con rejas y sin patios. Estábamos tan desorientados que cuando mi madre tuvo que salir a buscar colegios, acabamos inscritos en el Sefaradí Tarbut de las calles de Zacatecas. Yo no sé a mis hermanos cómo les fue en esa esporádica incursión a la judería, pero lo que es a mí, me tuvieron toda la mañana, sentada en una sillita, en un rincón mientras todas las niñas me miraban como bicho raro. Afortunadamente, mi padre nos rescató de inmediato y nos metió de medio internos, a mis hermanos Arturo y Alberto a la escuela inglesa para varones, que estaba en Reforma y Versalles, frente a la estatua de Colón, y a Hilda y a mí a la Sarah L. King, una escuela protestante para niñas que estaba en las calles de Serapio Rendón. A los 4 sirvientes mayas se agregaron 2 más de planta para el servicio de la casa y los 2 choferes. Cabrera para el Buick rojo que servía a mi madre y a los niños, y Sam que de vez en cuando manejaba el Ford negro de mi padre. Cabrera nos llevaba todos los días al colegio a las 8 de la mañana y nos recogía a las 5. Una vez a la semana salíamos a las 6, porque mi hermana Hilda tomaba clases de piano con mis tenis, mientras yo practicaba escalas en un piano mudo. Algunas veces, de regreso a casa, Cabrera solía pasar a cumplir algún encargo al Garage Madrid. Este era un negocio que había comprado mi padre y que le venía como anillo al dedo para practicar su deporte favorito, la mecánica, ya que en la nueva casa, por su estrechez, eso era imposible. La entrada principal del garage era por la calle de Madrid y por su forma de escuadra tenía salida por la calle de París. Un día llegamos a hacer escala, obligados por la gran nevada que estaba cayendo, con unos granizos como garbanzos, y por primera vez conocimos la nieve, y vimos 3 enormes muñecos que los mecánicos habían formado y vestido con sombreros y bufandas. A nosotros nos encantaba visitar al velador, un viejecito que vivía en el desván que estaba a la salida, junto a una inmensa bodega de refacciones donde, según mi tío Alfredo, llegaron a tener en existencia hasta 10,000 llantas Goodyear y Firestone. Ese viejecito era un empedernido fumador de cigarros faros, y como en cada cajetilla venía un cuento de Calleja, el hombre tenía cerros y cerros de cuentecitos que nos regalaba a montones, olorosos a tabaco. Esa fue la primera incursión que me inició en el vicio de la lectura. En el Garage Madrid, mi papá estaba en su elemento, porque ahí llevaba a cabo los experimentos mecánicos que había iniciado en Mérida. En aquella época estaba sumergido en hacer las pruebas de un aditamento de su invención, que reduciría el consumo de gasolina de los automóviles en un 50%. Todos en el garage estaban intrigados, y al parecer el experimento tenía visos de ser todo un éxito, pero nadie sabía a ciencia cierta nada por el hermetismo de mi padre. Unos años después, el Garage Madrid se vendió, y el invento, si alguna vez funcionó, permaneció sepultado en el olvido. Lo que sí fue una realidad, y que todos pudieron constatar, fue un automóvil de 2 motores que mi padre diseñó, armó y que orgullosamente pastoreó por las calles para que todo el mundo lo viera. En la escuela empezamos a encontrarnos con nuevos cambios. En la comida nos daban un frijol rojo, bayo, mangos y pan francés en vez de tortillas. En el trato con las demás niñas nos empezamos a dar cuenta de que éramos diferentes en muchos aspectos. Nuestro acento yucateco les causaba risa, y cuando en clase acusábamos a alguien diciendo «Maestra, aquí fulana», las risotadas se oían hasta en la dirección, y si pedíamos permiso para ir al inodoro, en vez de ir al baño, que nos parecía ridículo, hasta la maestra pretendía disimular la risa.
Entonces, decidimos que si no queríamos seguir siendo la burla constante de todos, teníamos que aprender a copiar las expresiones y la entonación de la voz de los guaches y tratar de olvidar las nuestras. Teníamos que ser como ellos y olvidarnos para siempre de lo que hasta entonces habíamos sido. Uno de los primeros cambios que tuvimos que aceptar fue modificar la escritura de nuestro apellido, de Pierce a Pierce. Ya había yo mencionado cómo en 1912, con motivo del matrimonio de mis padres, en la noticia del periódico local, inclusive de Mérida, donde eran tan conocidos, escribieron el apellido Pierce como Pierce, y eso no tenía más que una razón: la forma repetitiva, constante, reiterativa en que ese nombre Pierce aparece en toda la República y en cada esquina, especialmente en la capital. Las compañías extranjeras más importantes, americanas e inglesas, que eran dueños del petróleo en México en aquella época y que, por supuesto, manejaban también las gasolinerías, eran tres: la Standard Oil, el Águila y la Pierce Oil Company. En la Ciudad de México, el nombre de la Pierce Oil Company era muy familiar. Se le veía siempre, en cada gasolinería, en los anuncios, tan frecuentemente como se ven ahora las gasolinerías de Pemex o los anuncios de Coca-Cola. Así que cuando la gente encontraba por alguna razón nuestro nombre escrito como Pierce, lo corregía de antemano, pensando que se trataba de un error. Nosotros rectificábamos una y otra vez, pero por todas partes, siempre que mediara un papel escrito, el nombre volvería a aparecer como Pierce. Nos pasábamos el tiempo reclamando, deletreando, rectificando. El primer papel oficial que vino con el nombre de Pierce, en 1922, fue el acta de bautismo de mi hermano Henry y su respectiva acta del registro civil. En Mérida, nuestro apellido era suficientemente conocido desde tiempos de mi abuelo y salvo esa mención en el periódico, no creo que haya aparecido ni una más. Y si hubo alguna equivocación aislada, pudo corregirse fácilmente. Pero en México, con su inmensa población, los trámites para rectificar un documento y para localizar y modificar las copias que ya habían sido diseminadas eran más que lentos y trabajosos, eran imposibles, porque más tardábamos en esclarecer un problema cuando aparecía otro. Con el nombre de Pierce venían los recibos de las contribuciones, las boletas de calificación de los hijos, los comprobantes, las facturas, hasta el pasaporte que solicitó mi padre para viajar a los Estados Unidos para finiquitar un asunto pendiente de la herencia de mi abuelo, venía con el mismo error. Y eso fue el acabose. Mi padre decidió viajar como Pierce en vez de optar por cancelar su viaje y esperar todo el tiempo que fuese necesario para lograr el cambio, si es que al fin se lograba. Así que, si no queríamos seguir dándonos de topes toda la vida contra la misma pared, teníamos que aceptar ese cambio de I a IE, porque es de sabios no solo rectificar, sino saber cuándo ceder. De manera que acatamos el sabio refrán que dice: si no puedes vencerlos, úneteles. Y aunque el Pierce sigue teniendo sus múltiples variantes, y a veces es Pierce, Pierce, Paers, Pierce o Pierce, es preferible llamarse Pierce que Pemex. Yo a mi nombre me aferré y me sigo aferrando, y a veces pienso que soy la única que lo escribe correctamente, pese a los ataques continuos de verlo escrito como Admes, Arnes, Aines, Adges, Anges, Janes, Avnes, Agnes, Adnes, Jagnes, Aines, Agnes, Agres, Almies, Agnes, Adnes, y todo cuanto la creatividad de la gente ha querido y seguirá queriendo designarme. Mis dos primos Pierce, con quienes he cambiado tantos recuerdos, emprendieron una lucha sin cuartel en defensa del Pierce, y así aparecen en el directorio telefónico, pero hasta ellos confiesan que en más de la mitad de sus documentos el nombre aparece como Pierce, lo que les ha ocasionado aclaraciones y rectificaciones interminables e inútiles. Mientras tanto, nosotros seguimos en la lucha constante para desenterrar de nuestro vocabulario no solo las palabras mayas que nos eran habituales, sino otros nombres, palabras y expresiones que no se usaban en nuestro nuevo ambiente, y reemplazarlas por sus equivalentes. Pan francés, bolillo. La prensa, el periódico. Torteadoras, tortilleras. Escarpa, banqueta. Panguingui, conquián. Arandela, holán. Sorbete, helado. Justán, enaguas. Lazo, moño. Sorongo, chongo. Puchero, cocido. Presillas, grapas. Lapo, cachetada. Párvulos, kinder. Fluch, traje. Pescozón, coscorrón. Inodoro, excusado. Rubio, güero.
quitarse, irse, candela, lumbre, borrador, goma, gastar, acabar, soga, reata, tiza, gis, huevos, blanquillos, la maestra, la seño, sandalias, guaraches, anolar, chupar, ir al inodoro, ir al baño, de pupilo, de interno, borrachera, guarapeta, juerga, pachanga, atabacado, café, tequizo, molesto, guagua, camión, embrocado, empinado, bañadera, tina, hacer laberinto, hacer escándalo, pasadía, día de campo, jabonarse, tallarse, pavo, guajolote, pupitre, banca, cicatero, codo, camisón, fondo, limpiabotas, bolero, váyase, sáquese. Nuestros pobres sirvientes mayas, que ya se habían acostumbrado a que entendiéramos su manera de hablar, ahora se encontraban con un español mexicano al que también ellos se tenían que adaptar si querían poder ir al mercado para comprar la comida de todos los días. Ellos también tenían que cambiar en buena medida su vocabulario. Por ejemplo, china, naranja, tomate, jitomate, guaches, mexicanos, chel, rubio, colis, pelón, jeret, chueco, mulish, chino, tauch, zapote negro, shmakta, estúpido, chich, abuela, baalam, gato gris, tucho, espantajo, frijol cabach, frijoles de la olla, shish, resto, tush, ombligo, 2 reales, un tostón, 5 centavos, un quinto, remolacha, betabel, repollo, col, chilif, flaco, cocitos, tacos, fo, fuchi, cho, cállate, ta, caca, tirixta, cagalera, shik, sobaco, puch, sumido, huashcop, coscorrón, shkatik, chile güero, shoshkil, zacate para el baño, zacate, pasto, malish, corriente, pec, perro, hish, gordo de la carne. Tenían que acostumbrarse a los gritos y jalones de los placeros, que en vez de decir, pase, venga o pruebe, gritan desaforados, pásele patrona, agárrele marchantita, cójale güerita, apruébele jefecita. Todos emprendimos la lucha por adaptarnos a nuestro nuevo ambiente, con su extraño clima, sus cantidos en la voz, su ruido y su tráfico, sus nuevos sabores, sus nuevos olores, su frío, su estrépito, sus casas sin patios, su música distinta, su inmensidad. La única que pensó que esto era una estadía pasajera, una etapa transitoria, fue mi madre. Una que otra vez la oímos decir, cuando volvamos a Mérida. No quería desechar sus vestidos vaporosos, sus abanicos ni sus chalas de gasa que para nada le servían en México, ni siquiera en verano. Añoraba el clima cálido de Mérida, porque los fríos de la capital le recrudecían sus ataques bronquiales, sin tener el consuelo de sus ventosas salvadoras. Recordaba su jardín con sus fresas y sus rosales. Esperaba volver a ver a sus padres, pero de ellos solo le llegó la noticia de su muerte. Cuando don Arturo Pierce murió, su hijo Arturo tenía 36 años y 10 de casado. Él siempre había vivido holgadamente con el espléndido salario que le asignó su padre en el cargo que ocupaba en el Banco Peabody y por la largueza con que satisfacía todos sus caprichos. En su juventud había viajado, asistido a las mejores escuelas y había adquirido lo que quería y cuando lo quería. De adulto, siempre bajo el tutelaje y protección de su padre, su vida era tranquila y segura. Como hombre casado, era cumplido y afectuoso a su manera, y su rutina diaria llevaba el ritmo despacioso y denso de toda provincia, procreando un hijo cada año, dominando a su esposa y dedicándose a sus pasatiempos favoritos, la lectura y la mecánica. De vez en cuando se escapaba a Nueva York, a Boston o a Londres, so pretexto de arreglar algunos asuntos de los negocios de su padre, con dinero de su padre y en representación de su padre, y regresaba con nuevos bríos, convertido en un verdadero Santa Claus, cargado de ropa, juguetes y regalos para todos. Poco antes de la muerte de su padre, su hermano menor, Alfredo, había empezado a hacer viajes a México, y con euforia le describía lo que era la vida en la gran ciudad, las posibilidades de nuevas inversiones, la diversidad de industrias que ofrecían caminos al éxito. Otro más que estaba afincado en la capital
y que influía con su canto de sirenas era su cuñado Humberto, que desde hacía largo rato estaba dilapidando el producto de los bienes que su madre había puesto en sus manos. Ambos le planteaban los mejores augurios, pero Arturo no tenía la menor intención de abandonar su vida regalada, protegida y amparada bajo el ala protectora de su padre. Pero cuando éste murió y entró en posesión de su cuantiosa herencia, empezó a ver las cosas bajo otra perspectiva. Decidió que desde ese momento era un hombre libre e independiente para disfrutar de su nueva situación, sin tener a su alrededor 1000 pares de ojos de familiares y viejos conocidos que pudieran decir: «Mira lo que está haciendo el hijo de Pierce». Dispuso que era tiempo de ser dueño de su destino. En México tendría anonimato y libertad, y sus encaminadores estaban esperándolo, aptos y dispuestos a participar en el derroche, que en menos de 15 años lo habría de dejar sin un céntimo. Los desfiladeros por donde se precipitó su capital fueron múltiples. En primer lugar, sus ingresos nunca estuvieron al nivel de sus gastos, y el dispendio, que significaba por sí sola la manutención de esa familia tan numerosa y con un ejército de criados sin control, era para mermar cualquier presupuesto. Cuando llegamos a México, vivimos primero en 2 casas alquiladas, mientras mi padre construía un hermoso chalet con techos a 2 aguas en las calles de Chiapas, una construcción costosísima que parecía no tener fin. Para reforzar los gastos, o quizá para acabar de romper con todo lo que significaba su vida anterior, decidió vender la casa de Mérida. Eso fue una tragedia familiar porque para mi madre era perder toda esperanza de volver. Ella se opuso 1 y 1000 veces, pero la opinión de la mujer, entonces y ahora, no tiene ningún valor contra las disposiciones de su marido, máxime si es el dueño del capital. Pero el chalet de Chiapas se tragaba cuanto dinero se le invertía en mantenimiento y composturas y hubo que venderlo. El comprador fue don José del Rivero, empresario de toros. Pronto empezamos a ver llegar camiones de mudanza cargados de cabezas de toro disecadas, enormes carteles de corridas, espadas y brillantes capotes de paseo que los mozos iban acomodando en distintas habitaciones. En la sala, sobre la chimenea, colgaron un enorme cuadro con la pintura al óleo de la señora Josefina del Rivero, una mujer muy bella, espléndidamente vestida y alhajada. Mi padre ya había comprado un terreno 1 cuadra más abajo, en las calles de Coahuila, y la construcción de la nueva casa estaba en marcha. La casa de Coahuila 108 se construyó según el diseño de mi padre, que nada sabía de estos menesteres. Era de 2 pisos, alargada y con habitaciones y baños en fila, con reminiscencias de la casa de Avenida Chapultepec, aunque cuando menos esta tenía un patio atrás que nos serviría de respiro. La casa era fea e incómoda, pero lo suficientemente grande como para albergar a los 8 hijos, mi padre, mi madre y 6 sirvientes, sin contar a los 2 choferes. Simultáneamente a la mudanza, mi padre decidió deshacerse del Garage Madrid, porque eran muchos los problemas con la gente, los constantes robos de mercancía, y por supuesto, debido a la total incompetencia de mi padre para enfrentarse a las dificultades y resolverlas. A finales de 1924, las calles de Coahuila, en la orilla poniente de la colonia Roma, estaban casi despobladas. Eran puros llanos plagados de charcos llenos de ajolotes. Sin embargo, en las calles cercanas a nuestra casa, empezó a notarse un gran movimiento de urbanización. Se trataba de la construcción del Estadio Nacional y de lo que, según decían, iba a ser una escuela que se estaba edificando por órdenes del presidente Plutarco Elías Calles y que sería prototipo de la escuela pública gratuita para el pueblo de México. El siguiente negocio que le pareció adecuado a mi padre siguió estando relacionado con su inclinación a los vehículos de toda especie, comprar camiones de línea urbana. Primero adquirió 2 verdes de la línea Roma Piedad y anexas. Afortunadamente, estos 2 camiones iban a sustituir muchos años y a ser la fuente de nuestros principales ingresos. Después compró 2 camiones amarillos de Portales y más tarde agregó 2 blancos de la del Valle Cozumel. En aquel entonces los camiones eran propiedad privada y como tripulación llevaban un chofer y un cobrador. Este se encargaba de cobrar los boletos al pasaje, de anunciar con anticipación las paradas y colgarse del pescante para vocear la ruta en las esquinas. Sam y Cabrera, nuestros choferes, pasaron a formar parte del personal de los camiones, porque allí gozaban de más sueldo y mejor horario de trabajo. Carlos, el mozo, que no sabía ni leer ni escribir y que todavía chapurreaba un mal español mezclado con maya,
fue ascendido a la categoría de cobrador, a pesar de que no sabía sacar cuentas, con los nefastos resultados que eran de esperarse, incluyendo una que otra descalabradura cuando efectuaba sus acrobacias al descolgarse con el camión todavía en marcha mientras nos gritaba: ¡Así se tiran los cobradores! De la venta de boletos, tanto el chofer como el cobrador de cada camión rendían diariamente sus respectivas cuentas, comprobando el dinero recaudado con la cantidad de boletos vendidos. Al principio, mi padre se hacía cargo de esos menesteres y todos, hasta los niños, ayudábamos todas las noches a formar montoncitos con las monedas de plata de 1 peso, 0.720, de 50, de 20 y 10 centavos, las de níquel de 5 centavos, quintos, y las de cobre de 1 y 2 centavos. También salían en la cuenta algunas monedas de oro de 2 y de 5 pesos, pero ese trabajo diario, más laborioso y cansado que difícil, muy pronto fastidió a mi padre. El hecho de que nunca cazaban las cuentas, debido sin duda a tantas manos que entraban en el proceso de entrega y a la falta de honradez de los cobradores, que recogían los boletos que tiraban los pasajeros y los revendían, acabó por exacerbar a mi padre, que no tenía ninguna tolerancia con la deshonestidad ni con el abuso. Así es que con toda la inconsciencia del mundo, enjaretó ese trabajito a mi madre. Ella, a su manera, implantó desde luego un sistema rápido y fácil, aunque funesto para el negocio de los camiones, que empezó a venirse a pique rápidamente. Junto a su silla de la mesa del comedor, hizo colocar 2 grandes tenates, y una vez que los choferes vaciaban sobre la mesa los cerros de monedas para empezar el conteo y comprobación de los boletos, ella les pedía que los empujaran para vaciarlos en los tenates, a reserva, según advertía solemnemente, de comprobar las cuentas. Esos grandes tenates llenos de monedas de todas las denominaciones quedaban allí tapados y arrimados contra la pared, y cuando las sirvientas necesitaban para las compras del mercado, o nosotros los niños para los gastos diarios de la escuela, o se precisaba cubrir notas de tintorería, del carbón, para la gasolina, o lo que fuere, los tenates estaban a disposición de todos. Mi madre había encontrado la panacea para no tener que sacar cuentas con nadie, y solo decía: ve al tenate y saca lo que necesites. Pero siempre advertía: solo lo que necesites, como si con esa advertencia excluyera de su mente cualquier sentido de culpabilidad. Nosotros, los niños, de vez en cuando, lo redojeábamos en busca de alguna monedita brillante de oro, que el tendero de la esquina nos recibía con beneplácito a cambio de chocolates, plátanos evaporados o los riquísimos alfajores de coco. Mi hermana Hilda las coleccionaba en su alcancía de pescadito, que los demás de vez en cuando nos encargábamos de saquear metiéndole un cuchillo. Los servidores mayas también se servían de los tenates, pero mi madre siempre nos decía: son de confianza, han estado conmigo muchos años y no son capaces de robarme. Lo cierto era que el capital se esfumaba y muchos de los camiones se quedaban torcidos en los talleres por falta de dinero para repararlos, y por mucho que a mi padre le gustara la mecánica, ejercerla en gran escala y por obligación estaba absolutamente fuera de sus posibilidades. En cuanto a los sirvientes de confianza, hasta los anillos, pulseras, cadenas o dinero que nosotros los niños o hasta mi madre dejábamos descuidados en lavabos, tocadores o mochilas, desaparecían misteriosamente, sin que se hiciera nunca ninguna reclamación, ninguna búsqueda, sin que se interrogara a nadie. Cuando se formó la cooperativa de propietarios de camiones urbanos y todos los dueños, esquilmados por choferes y cobradores, se unieron para proteger sus intereses, mi padre decidió que él no se integraba a ninguna cooperativa y que prefería vender sus camiones, porque a mí nadie me va a decir lo que tengo o no que hacer con lo que me pertenece, ni cuándo puedo o no disponer de mi dinero. Mi madre decía que lo que él realmente quería era proteger a sus choferes, a los que la cooperativa decidió no aceptar por sus malos antecedentes de incumplimiento y dudosos manejos. Mi padre, influido tal vez por las proposiciones de Sammy Cabrera, ya estaba entusiasmado para invertir en una flotilla de taxis, que según sus cuentas resultarían mejor negocio que los camiones, eran más fáciles de controlar y más económicos de manejar. Ante la inminente venta de los camiones, mi madre logró a duras penas conservar la propiedad, dentro de la cooperativa, de los 2 camiones verdes de Roma Piedad y anexas, que permanecieron en su poder hasta 1931. Pues bien, como para adquirir una buena flotilla de taxis que fuera rentable, se requería de una cuantiosa inversión
y el dinero que mi padre había recuperado con la venta de nuestros maltrechos camiones no era suficiente, se le ocurrió vender la casa de Coahuila, la última propiedad que nos quedaba, con la peregrina idea de hacernos de otra, quizá mejor, en cuanto los taxis empezaran a producir. En 1925, año en que muere Mamá Grande Monforte, el presidente Calles inauguró el Estadio Nacional y la Escuela Benito Juárez. Ambas construcciones se habían levantado dentro de los terrenos que están frente al actual Teatro Silvia Pinal, situado sobre lo que fueron los jardines de la mansión, de la cual todavía queda una parte en la esquina de Coahuila y Orizaba. En esos jardines se había construido primero el Cine Estadio, cuyas instalaciones se transformaron más adelante en teatro. Al terreno donde se construyó el Estadio Nacional y la Escuela Benito Juárez se le conocía como la Arboleda de la Piedad, pero realmente era un bosque, lleno de grandes árboles y troncos caídos. Muchos años después demolieron el estadio y construyeron en esa parte las unidades habitacionales que casi en su totalidad se dañaron con el terremoto de 1985 y tuvieron que ser dinamitadas. Parte de esa arboleda, convertida ahora en jardín, todavía existe frente al centro médico, sobre la avenida Cuauhtémoc. La escuela primaria Benito Juárez fue una de las obras representativas del gobierno de don Plutarco Elías Calles. Fue el primer edificio en México ideado y construido especialmente para escuela, pues las que existían entonces estaban instaladas en casas antiguas en desuso, con todas sus incomodidades e inconvenientes. La escuela es mixta, sigue funcionando hasta la fecha, y está dividida en dos grandes secciones para niñas y niños. Estaba dotada de todos los adelantos modernos de entonces, con amplias aulas, iluminadas por grandes ventanales, patios de recreo y jardines, una biblioteca central bellamente engalanada con murales, alberca semiolímpica con sus respectivos vestidores, canchas de tenis y de voleibol, y la gran innovación pedagógica de asignar un maestro especializado para cada materia, clases de deportes, incluyendo natación, y clases de horticultura, con sus respectivas parcelas de cultivo, labores manuales y talleres de artesanías. A la ortografía y a la caligrafía se les daba una atención preferencial, disciplinas que casi se habían perdido en las escuelas modernas, lo que había propiciado que personas que se supone han recibido una buena educación escriban con faltas de ortografía garrafales, que harían reprobar a un alumno de tercer año de mi época. La educación que recibíamos en la Escuela Benito Juárez fue tan estricta y tan severa que nos capacitó para enfrentarnos a la vida dignamente. Para poner el ejemplo a sus ministros, el general Calles sacó a todos sus hijos de las escuelas particulares donde estaban y los inscribió en la Benito. Nosotros, todos los peers en edad escolar, fuimos también de los primeros porque esa escuela iba a ser la mejor de México, porque estaba a un paso de nuestra casa y porque la economía familiar lo necesitaba urgentemente. La población escolar era de primerísima categoría, solo que para hacer honor a que era para el pueblo, se aceptaron alumnos de todos los niveles y por supuesto no faltaban los descalzos y piojosos, de modo que uno de los rituales mañaneros de los maestros era expulgar las cabezas de todos por parejo. Naturalmente que los terrenos cercanos a la escuela habían sido adquiridos de antemano por la plana mayor y menor de ministros y burócratas de alto nivel que no necesitaban orden presidencial para sacar a sus hijos, sobrinos, hermanos, nietos o parientes cercanos de las escuelas o institutos donde estuvieran para incorporarlos rápidamente a la Benito, mientras que hacían construir sus casas alrededor para evitar que los niños llegaran en coche a la escuela y mandarlos democráticamente a pie, como lo hacían los hijos del presidente. Así fue como nuestras enlodadas calles de Coahuila se llenaron de pronto de grandes casas y empezó a urbanizarse rápidamente esa parte de la colonia Roma que había quedado un tanto rezagada. Solamente en nuestra manzana estaba la casa de Aarón Sáenz, el rey del azúcar, y la de la familia Hostos, cuyos hijos iban caminando a la escuela con nosotros, mientras los choferes pulían y abrillantaban los flamantes Studebakers. Casi en la esquina estaba la casa del general Mariel, prestigiado contendiente de la Revolución. A la vuelta, en la calle de Tonalá, vivía el doctor Martínez de Escobar, miembro de la Secretaría de Educación Pública. Incidentalmente, fue su sobrino Alfredo quien me hizo la primera propuesta matrimonial que recibí en la vida a la edad de 8 años, en un medio pliego de doble raya acompañado de una caja de inyecciones con 8 canicas Ágata.
30 años después, mi hermana Aida llevó a su hijo al pediatra, un médico llamado Óscar Martínez de Escobar, quien al identificar el apellido Pierce, le dijo que nunca le había perdonado a su primo Alfredo el haberme propuesto matrimonio, porque bien sabía que era él, Óscar, quien deseaba casarse conmigo. Pero si yo nunca consideré la proposición de Alfredo porque tenía 10 años, menos me hubiera interesado por Óscar, que de tener solo 7, siempre tenía amarrado en el pescuezo un trapo rojo, porque estaba putrefacto de tosferina. En el flamante negocio de los taxis, Sam y Cabrera eran los encargados del manejo del personal, pero por divergencias entre ellos, o quizá por haberse puesto muy de acuerdo, los incidentes empezaron a producirse con inusitada frecuencia. Casi cada semana, los informes eran desalentadores. El 8 está torcido. El 4 no ha salido en toda la semana. Al 6 hay que cambiarle las llantas. El 3 se desbarrancó en Texcoco. El chofer del 9 no se ha presentado en toda la semana. Ya sabe usted que le da por beber. Del 5 no sabemos nada, ni de él ni del coche. Total, la catástrofe se avecinaba, esta vez más tenebrosa que la de los camiones. Mi mamá, que había odiado a Sam desde siempre y lo culpaba de estar propiciando o sacando provecho de esos problemas, desgraciadamente esta vez tenía la razón. Un buen día, ni Sam ni Cabrera se presentaron a rendir cuentas, y cuando mi padre, cansado de esperarlos, fue al depósito donde se guardaban los taxis, se enfrentó a la terrible realidad. Algunos estaban allí, pero en tales condiciones que más hubiera valido que no estuvieran. Naturalmente, la reacción de mi padre era de esperarse, huir del problema lo antes posible. Quizá dejó algunas unidades al dueño del lote, como pago de pensiones atrasadas, o tal vez simplemente lo remató para salir cargando una bolsa de lona con el único dinero que le quedaba de la flamante herencia de su padre. Mi padre no había sabido nunca subordinarse a nadie, no tenía ni la más remota idea de lo que era trabajar por un sueldo y sujetarse a un horario, pero desde ese momento, de grado o fuerza, tuvo que aceptar una sucesión de empleos. Siempre respetado por sus antiguos conocidos de Mérida, con quienes nunca dejó de tener el prestigio de los Pierce, los hermanos Simón, Neguib y Alberto, árabes yucatecos de gran fortuna, le pidieron que colaborara con ellos en sus numerosas empresas, pero sobre todo en el supermegatérico proyecto en el que tenían cifradas todas sus esperanzas y su dinero, la ciudad de los deportes. Habían adquirido una vasta extensión de terreno al sur de lo que es hoy la colonia Nápoles, donde tenían planeado construir un conjunto de instalaciones para albergar un sinfín de canchas para deportes, alberca olímpica, pistas y campos de juego, y sobre todo una monumental plaza de toros. El proyecto era único en México, todos los espectáculos deportivos reunidos en un solo sector de la ciudad. El plan era maravilloso, pero el dinero que se requería para realizarlo estaba mucho más allá de cualquier capital privado. Para financiar las construcciones, Neguib empezó a vender terrenos y a mermar espacios, y lo único que tomaba avisos de realidad era la Plaza de Toros, hoy Plaza México, que nunca llegó a ver terminada. Para financiar su construcción vendió sus fábricas y adquirió deudas. Neguib no era un hombre joven y se daba cuenta de que en cada excavación estaba enterrando a puño su fortuna. Su salud empezó a decaer y un día murió entristecido y amargado. Su hermano Alberto lo sobrevivió y mi padre trabajó siempre con él hasta que el hermoso proyecto quedó abandonado. Paradójicamente, la bonanza económica que trajeron los hijos destruyó el último reducto que mantenía unidos a mis padres. Instalada en su flamante casa y con dinero en abundancia, mi madre desenterró sus costumbres ancestrales que parecían no haber muerto, o que solo requerían de un toque mágico para resucitarlas, y se dedicó a gratificarse con los pequeños placeres que le habían sido vedados durante medio siglo. La muerte le avisó su presencia a los 76 años, una noche de jugada cuando aquel hígado, deteriorado tal vez por el uso indebido del cloroformo, dejó de funcionar. Unos años antes, mi padre, más que nunca ajeno a ese universo y sintiéndose excluido de él por decisión propia, o tal vez resentido por no saberse ya más el amo y señor de su entorno, se había vuelto a refugiar con uno de sus hijos. Un día que fue a visitarlo, sin saber que sería la última vez, me contó: «Fíjate, chata, que anoche soñé». No lo soñé, lo vi. Vi a mi papá que se acercaba a mi cama, con su perro Dick junto a él. Traía 2 bolsas de lona,
de esas con perforaciones ribeteadas de anillos dorados, llenas de monedas de oro. Las asentó en el suelo y me dijo: Arturo, aquí te traigo esto, ya no tienes por qué angustiarte. El golpe sordo de las bolsas al caer sobre el suelo y el ligero tintinear de las monedas me despertó, y busqué a papá, pero ya se había ido. Apenas alcancé a ver a Dick, que desaparecía detrás de la puerta. Sentí un gran alivio y pensé: al fin, creí que se había olvidado de mí, que nunca más vendría a ayudarme. Pero cuando me incliné a tocar las bolsas, no estaban. Su credulidad y asombro eran genuinos, auténticos. Su padre había acudido en su auxilio, como siempre que lo había necesitado. Era lo natural, lo esperado. A ese hijo infantil y dependiente nunca le había faltado la protección paterna, constante e incondicional, y ahora recurría a su fantasía en busca de ese padre, eterno e infalible benefactor. Unos días después amaneció muerto en su cama. Tenía 90 años, pero no sufría ningún padecimiento. Había estado como siempre activo y rutinario. Quizá volvió a su padre a visitarlo y esta vez decidió marcharse con él.